Continuamos con el doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de Fede Desarrollo, quien tiene a su cargo el tema de economía, transporte e infraestructura. No sé. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al doctor Juan Carlos por esta invitación a venir nuevamente a este evento de Colfecar y hablar sobre la situación actual y perspectivas de la economía colombiana. Oyendo la presentación de Adolfo Meisel, me encantaría discutir sobre esos temas de comercio exterior, sobre esa evolución. En algún momento, cuando yo trabajaba en el Banco de la República, escribí en la revista del Banco de la República un articulito que se llamaba precisamente la economía colombiana se abrió o se cerró en la década de los 90, y planteaba exactamente la pregunta que plantea Adolfo en su presentación. Sugería que en muchos sentidos la economía colombiana se había cerrado más bien en la década de los 90. Y tuve la oportunidad además de trabajar precisamente en esa parte de la apertura a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 en esos temas. Pero lo que yo voy a hacer es referirme a otros temas y un poco más de coyuntura, y si acaso más bien después volver sobre esta discusión. Lo que voy a hacer es presentar de manera muy breve la visión que tenemos desde Fede Desarrollo sobre la situación, sobre la actividad productiva de la economía colombiana en el momento actual. Como van a ver ustedes, es una visión bastante optimista, bastante positiva sobre lo que está sucediendo con la actividad productiva, pero voy a contrastar un poco esa imagen positiva de lo que está sucediendo con la actividad productiva en este momento, con un entorno que no es fácil, un entorno internacional que conlleva múltiples riesgos para el futuro y que conlleva retos muy importantes para la política económica, y retos que se reflejan particularmente en la situación cambiaria y la balanza externa de Colombia, y en la situación fiscal y la necesidad de recursos tributarios que tiene el país, y sobre la cual ha habido una discusión que ustedes bien conocen, y a la cual además se referirá el viceministro de Hacienda, que va a estar llegando hacia el final de esta presentación. Sobre la actividad productiva, lo primero que debo decir es que los datos que tenemos hasta mediados de este año son extremadamente favorables. Ustedes pueden ver aquí cómo el crecimiento del PIB, de la producción total de Colombia, en los últimos 3 trimestres es un crecimiento que supera el 5% de manera amplia. Aquí, por un error, me falta el segundo trimestre del año 2014, pero volvió a ser un crecimiento de más de 5 puntos, para el promedio da un crecimiento de más de 5% en el conjunto de ese año, que da entre mediados del 2013 y mediados del 2014, para el segundo trimestre dio un 4.3%. En el primer semestre del año, el crecimiento, aquí se está actualizado, como ven ustedes, es un crecimiento de 5.4%, es un crecimiento muy positivo, pero un crecimiento que está explicado fundamentalmente por un sector particular, que es la construcción de obras civiles. La construcción de obras civiles es básicamente la obra pública, la construcción de infraestructura, que la conocemos más por ese nombre, que tiene un crecimiento en el primer semestre de este año que es realmente impresionante, un crecimiento de 22%, que opaca el comportamiento de todos los demás sectores. Y eso se refleja en que el conjunto del PIB, el conjunto de la economía, crece a ese 5.4%, a pesar de que algunos sectores muy importantes tienen crecimientos bastante bajos. Por ejemplo, la industria crece apenas
por debajo del 1%, la minería apenas el 1.7%, es un sector que ha perdido totalmente dinamismo después de haber estado creciendo muchos años a ritmos muy importantes. La agricultura crece por debajo del 4%, pero el conjunto crece bastante, muy impulsado por algunos otros sectores, pero en particular por el comportamiento de obras civiles, que están muy vinculadas con el gasto del gobierno y con la actividad pública. Y entonces aquí hay una clasificación que es simplemente cuál es el comportamiento de lo que se llama el PIB público, el PIB impulsado, la producción impulsada por demanda del sector público, ya sea por inversión del gobierno nacional o de los entes territoriales o de las empresas públicas, y por otro lado el comportamiento del PIB privado. Y lo que pueden ver ustedes aquí es cómo ese sector público crece en el primer semestre del año a un 12.1%, es un crecimiento muy fuerte, realmente muy destacado, en buena medida por esa inversión a la cual ya me referí, en parte por gasto de funcionamiento, pero más por la inversión, y mientras tanto el sector privado crece a un ritmo de solo 3.1%. Ese contraste entre los dos sectores creo que es algo bastante llamativo, algo a lo que hay que ponerle mucha atención para entender lo que está sucediendo con la economía colombiana. Ahora, en cualquier caso, vale la pena decir que todos los indicadores sobre la actividad productiva son bastante razonables y positivos. En el periodo más reciente, nosotros en FEDESarrollo hacemos unas encuestas de opinión tanto a consumidores como a empresarios de la industria y a empresarios del comercio, y todos muestran desempeños que son bastante buenos. Ustedes los ven aquí resumidos en estas tres gráficas. En el caso de los consumidores se mantiene un nivel de una buena situación del ánimo de los consumidores después de la recesión de finales de la década pasada, cuando vino la recesión internacional. En el caso del comercio también se mantienen niveles muy altos de percepción de los comerciantes, y en el caso de la industria, donde habíamos tenido un periodo bastante negativo, tenemos una tendencia en la línea roja que es de recuperación importante en los últimos meses. Entonces tenemos una situación que en términos generales es bastante positiva desde el punto de vista de la percepción de los el viceministro de la situación de la industria. Ahora, las ventas del comercio muestran un comportamiento bastante positivo también. Ustedes ven aquí como después de una desaceleración importante que hubo hacia finales del 2012, comienzos del 2013, hay una recuperación nuevamente, y el crecimiento de las ventas de comercio, con base en los últimos datos, es muy fuerte, es un crecimiento de 8%, que es muy positivo. Y en el caso de la industria, los datos del primer semestre de este año fueron bastante buenos también, después de 2 años de cifras negativas. Los últimos 2 meses, me pueden ver ustedes en el panel de la izquierda, fueron meses de crecimientos malos nuevamente, pero de todas maneras positivos después de 2 años en que estábamos viendo cifras negativas, y en ese sentido es favorable, aunque hay que hacerle mucho seguimiento a qué va a pasar en los meses siguientes, porque ya no se mantiene el dinamismo de lo que habíamos observado entre enero y mayo, que es esas cifras muy altas que vemos en la barriga que se generó en el gráfico de la izquierda. Aquí tengo unas cifras del sector más propiamente de ustedes, de producción industrial en vehículos automotores y de partes y piezas y accesorios, y se ve que la situación no puede uno decir que esté bien en sentido estricto, pero sí que hay una recuperación importante después de un periodo que fue particularmente malo para el sector hace unos 6 meses para atrás. En promedio, básicamente nosotros estamos pensando que la economía va a tener un crecimiento para este año entre 4.4 y 5.1%, básicamente alrededor de un 4.7%. Es un crecimiento positivo, muy impulsado por el sector de la construcción y en particular por la construcción de obras civiles, y donde se destaca el hecho de que vamos a tener crecimientos positivos
de la industria manufacturera después de 2 años de crecimiento negativo de ese sector. Un año además en el que la tasa de desempleo continúa una senda descendente. La tasa de desempleo, que está en el gráfico de la izquierda, sigue bajando, sistemáticamente está bajando mes tras mes, comparado siempre con un año antes. Llevamos ya varios años, bastantes años, en que baja sistemáticamente y nos ubicamos ya por debajo del 9% en la tasa de desempleo, y más importante aún, la tasa de informalidad laboral se ha reducido de manera muy fuerte, aunque sigue siendo muy alta, a partir de la reforma tributaria del año 2012, que redujo los sobrecostos laborales que se pagaban en salud, en sobrecostos al SENA, al ICBF, etcétera, e incorporó esos costos en el CRE como parte del impuesto de la renta, pero ya no son sobrecostos asociados a la contratación de mano de obra formal, y eso ha permitido que la informalidad se reduzca de manera importante. En ese sentido, el resumen de esa primera parte que estoy haciendo sobre actividad productiva lo que muestra es que se trata de una situación bastante positiva, bastante esperanzadora de que la economía se está comportando bien, y que además contrasta, como vamos a ver, con lo que está pasando a nivel internacional. Voy a referirme entonces al entorno internacional y a los riesgos que conlleva, porque existe el riesgo claramente de que esta situación positiva que acabo de describir no se pueda mantener de manera automática, y que por lo tanto haya que hacer políticas que pueden ser dolorosas para poder sostener la actividad en ritmos como los que hemos visto. Lo primero que vale la pena decir es que vale la pena preguntarse es qué está pasando en los Estados Unidos. Estados Unidos se está recuperando de manera importante, pero la recuperación no ha sido tan fuerte como la que se preveía. Y aquí hay unos gráficos que quiero mostrar, que simplemente indican cómo se veía el crecimiento de Estados Unidos para distintos años y cómo se ajusta la previsión en las encuestas que hacen, o en los consensos de los analistas, lo que llaman el consenso de analistas de Bloomberg, para cada uno de los años. Por ejemplo, para el año 2011, cuando se empezaba a mirar lo que desde 2009, de 2010, ¿qué iba a pasar en el 2011? Todo el mundo decía va a crecer 3%, y las perspectivas se iban moviendo con una tasa de crecimiento esperada de 3% para el 2011. Cuando llegó el 2011, esa perspectiva se cae y la gente empieza a decir no, va a crecer un poco menos de 2%, y termina creciendo 1.8%. Para el 2012, la gente decía no, en el 2012 sí va a crecer alrededor de 3% la economía, y viene esa línea amarilla. Cuando llega mediados del 2011, las perspectivas se caen y termina diciendo la gente no va a crecer, y termina creciendo alrededor de 2.2%. Las perspectivas se ajustan hacia abajo. En el 2013 esas perspectivas buenas se cayeron desde antes. También la gente decía va a crecer 3%, y empezaron a caerse las perspectivas y terminó creciendo 1.9%. De manera sistemática, para cada año que está representado aquí en cada color, las perspectivas se fueron ajustando hacia abajo a medida que pasaba el tiempo. Y para el 2014 se mantuvo durante un buen tiempo la idea de que el 2014, ahora sí, la economía de Estados Unidos va a crecer un 3%, y ustedes ven cómo se redujo la expectativa de manera dramática recientemente. Sigue siendo la economía que se está comportando mejor dentro de las economías desarrolladas, conjuntamente con la del Reino Unido, pero también en el caso de Estados Unidos se bajó de manera importante la perspectiva de crecimiento. Aquí se baja en el consenso de Bloomberg a 1.7%, el Fondo Monetario Internacional está hablando de un 2.2%, algunos de 2.3%, pero de todas maneras se redujo de manera importante la perspectiva de crecimiento que se tenía. Ahora, en Europa es claro que finalmente se está saliendo de la recesión. Todas las perspectivas muestran que este año las economías europeas van a crecer, pero los datos más recientes muestran que el crecimiento no va a ser
lo que se esperaba y que incluso algunos países se esperaba que todos empezaran a crecer, a tener cifras positivas, y lo que se ha visto en el primer y segundo trimestre de este año es que, por ejemplo, Grecia e Italia se mantienen con cifras negativas, se mantienen con una situación negativa. En Japón venía recuperándose de manera muy importante, pero en parte por un aumento muy fuerte en el IVA, en el impuesto al consumo en el Japón, se redujo el crecimiento de manera dramática en el segundo trimestre del año hasta un nivel prácticamente de cero, después de haber estado creciendo a un ritmo de 3%. Y las economías emergentes han venido reduciendo de manera importante su ritmo de crecimiento por ejemplo, para el conjunto de economías emergentes en el 2011 crecía por encima del 6%, ya para este año se espera un crecimiento del orden de 4.4%. Muy asociado a eso, a lo que está pasando con el caso de la China. La China, ustedes saben, hasta el 2011 llevaba más de 15 años creciendo por encima del 10% en promedio, y el ritmo de crecimiento empieza a desacelerarse. Sigue creciendo a un ritmo envidiable desde el punto de vista de cualquier otro país del mundo. Hoy sale la noticia de que la economía china este año supera ya en tamaño a la economía de Estados Unidos. El tamaño total de la economía china es la economía más grande del mundo, un país que supere a Estados Unidos en tamaño de su economía no sucedía hace cerca de 140 años. O sea, es un año muy particular en ese sentido, y es una economía que sigue creciendo a ritmos muy dinámicos, pero ese dinamismo, por razones un poco obvias, no puede ser siempre de más de 10%, y ya empieza a desacelerarse y llega a 7.3 o 7.4%, dependiendo de quién proyecte para este año. Y lo que es más notorio en este cuadro es que América Latina, que fíjense ustedes, por ejemplo, en el año 2011 crecía 4.5%, viene desacelerando su crecimiento, y la perspectiva que hay hoy del Fondo Monetario es que crezca 1.3%, analistas como el BNP Paribas proyectan un crecimiento para América Latina del 1.2%, un crecimiento que contrasta totalmente con las cifras que vimos ahorita de Colombia, unas cifras por encima del 4,5%, cifras que incluyen, por ejemplo, el hecho de que para Brasil muchos analistas están proyectando crecimientos de cero, simplemente no crece en lo absoluto la economía brasileña. Incluso países, aquí están las cifras para algunos países, para el primer y el segundo trimestre de este año, países que han sido estrellas en América Latina como Chile o Perú, tienen crecimientos por debajo del 2%. Chile en el segundo trimestre del año creció 1.9%, el último mes si no estoy mal es julio o agosto, no me acuerdo cuál, que salió la cifra en estos días, el crecimiento era 0.3% con respecto a un año atrás, en un país que ha sido estrella durante 30 años, y Perú crece 1.7% después de haber estado creciendo durante mucho tiempo por encima del 5%. Ahora, ¿con qué está asociada esa situación? Esa situación de desaceleración muy fuerte de las economías emergentes y en particular de las latinoamericanas. En parte con la perspectiva de que la recuperación de Estados Unidos va a implicar un aumento de las tasas de interés allá y un retorno de los capitales que vinieron a las economías emergentes, capitales que van a volver hacia los Estados Unidos. Esa perspectiva paradójicamente perjudica o puede perjudicar el comportamiento de las economías emergentes, pero mucho más importante que eso es el comportamiento de los precios de los commodities, de los precios de los productos básicos, que está muy vinculado con el dinamismo de la economía china. En los últimos 2 o 3 años, los precios de los productos básicos, de los cuales somos fuertemente exportadores en América Latina, han venido cayendo. Lo pueden ver ustedes en este gráfico. Esos precios habían aumentado de manera dramática desde comienzos de la década pasada, desde comienzos de este siglo, pero empiezan a caer desde más o menos septiembre del 2011. El aumento anterior había sido tan grande que la caída parece pequeña en el gráfico. Sin embargo, en el cuadro se ven las magnitudes de las caídas. En agricultura, por ejemplo, la caída desde septiembre del 2011 es del 20%, del 19%, en metales preciosos del 22%, en otros minerales del 35%. Lo único que no había caído de manera importante eran los precios de la energía, en particular del petróleo.
Y lo que se ve en el gráfico, como una colita al final, en la línea azul, es que ahora, muy recientemente, el precio del petróleo ya está cayendo y se ve el precio de la energía. Eso es lo que nos concierne de manera particularmente fuerte en el caso colombiano. Era algo que no nos había afectado hasta hace un par de meses, pero que en las últimas semanas nos puede estar empezando a afectar. Eso se ve en este gráfico más detallado, que este gráfico empieza desde comienzos de este año y se ve como el precio del petróleo se mantenía, tanto el Brent como el WTI, en niveles muy altos, pero como desde mediados de julio la caída ha sido muy sustancial. Desde el pico que hubo a mediados de julio, la caída en el Brent es del 17% y la caída en el WTI es de cerca del 16%. Es una caída que no podemos desconocer, es una caída muy importante y que va a tener implicaciones fuertes para las finanzas públicas y para el sector externo colombiano. Voy a tratar de resumir rápidamente porque sé que el viceministro tiene que salir pronto, las implicaciones que esto puede tener desde el punto de vista de la economía colombiana, tanto en el frente cambiario y externo como en la situación fiscal, a la cual seguramente él se referirá con mucho más propiedad y conocimiento. Pero lo primero que se ve es en la situación externa y cambiaria, qué está pasando recientemente en la economía colombiana y cómo se asocia con esto que he descrito. Lo primero es que ustedes saben cómo la tasa de cambio, que se había depreciado de manera importante el año pasado, se apreció muy fuertemente entre febrero de este año y más o menos julio de este año. Una apreciación que bajó la tasa de cambio a niveles de 2.050 pesos a casi 1.850 pesos en un periodo corto de tiempo, pero con posterioridad a eso, en los últimos 2 meses, la tasa de cambio se ha vuelto a depreciar de manera bastante pronunciada, que ven ustedes aquí en el gráfico, cómo vuelve a estar hoy, bueno, no sé, pero no es ayer, no sé, hoy, ayer en los alrededores de 2.040 pesos por dólar. Es una depreciación fuerte, ¿cómo se explica? En parte se explica por un cambio internacional, por estas cosas internacionales a las que me he estado refiriendo, y es que simplemente el dólar se ha apreciado cuando el resto del mundo se comporta de una manera menos positiva a Estados Unidos. Y cuando existe la expectativa de que aumenten las tasas de interés en los Estados Unidos en un momento anterior a lo que se estaba esperando antes. Entonces fíjense ustedes aquí en este gráfico cómo el euro en los últimos 2 meses se ha depreciado de manera importante con respecto al dólar, el real brasilero, el peso chileno, por poner unos ejemplos aquí, todos se han depreciado de manera importante, y como el comportamiento de Colombia en los últimos 2 meses no es exclusivo de Colombia, es en parte similar, es similar en ese periodo al de otros países, y eso refleja es que lo que está pasando no es solamente que el peso colombiano se está depreciando, sino que el dólar se está apreciando con respecto a las demás monedas del mundo. Pero posiblemente el caso colombiano, que había sido distinto a los demás en los meses anteriores, se está pareciendo hoy más al resto del mundo de lo que se pareció durante los meses anteriores. Esa apreciación tan fuerte que tuvimos en el caso de Colombia sí fue en parte peculiar de Colombia, por lo menos más pronunciada en el caso de Colombia, y posiblemente la distorsida tenga algo que ver con peculiaridades de Colombia. Una de esas peculiaridades es la incertidumbre que genera la situación tributaria y la idea de que va a haber una reforma tributaria. Y la otra es el hecho de que la apreciación tuvo que ver con una recomposición en los índices de JP Morgan sobre portafolios internacionales. No voy a entrar en detalles sobre lo que eso significa, pero básicamente unos elementos que generaron unos estímulos muy fuertes a entrada de capitales de portafolio entre febrero y septiembre de este año, un ajuste por una sola vez donde los inversionistas de portafolio decidieron vamos a aumentar nuestra posición en Colombia, reduciendo lo que tenemos en Turquía, en Rusia, en Sudáfrica, vamos a aumentar lo que tenemos en Colombia, se vinieron acá, aumentaron fuertemente esa inversión, pero eso es algo que se produce por una sola vez y que no se va a mantener. La magnitud de esa inversión de portafolio la pueden ver ustedes aquí, de golpe la ven. Yo dejo esta presentación y se puede ver después con más detalle, pero básicamente lo que muestra es cómo frente a un promedio de ingresos de capitales de portafolio, o sea, de capitales que vienen a comprar títulos, que era de menos de 400 millones de dólares mensuales el año pasado, este año
ha sido del orden de 1.200 millones de dólares, o sea, más de 3 veces lo que fue el año pasado. Y el año pasado era más o menos 6 veces lo que era a finales de la década pasada. O sea, la inversión de portafolio, la venida de recursos, lo que llaman a veces capitales golondrina, lo que llaman a veces capitales de corto plazo, fue realmente monumental en los últimos 6 meses, y posiblemente es algo que no se va a mantener porque era un ajuste por una vez en la participación de Colombia dentro de los portafolios globales. Ahora, el déficit en cuenta corriente de Colombia está en niveles altos y está aumentando. Las últimas cifras muestran que ese déficit es del orden del 4.4% del PIB. Eso es un déficit alto y preocupa que ese déficit alto se presenta en el primer semestre de este año, cuando todavía los precios del petróleo estaban en los alrededores del $100 el barril, y que esa situación se pueda deteriorar de manera importante hacia el futuro con una caída de los precios del petróleo. Y preocupa que eso suceda en un contexto en que las exportaciones están cayendo, no solamente las de petróleo y las de combustible, lo cual es obvio en el contexto de caída en los precios de los combustibles, sino que las exportaciones diferentes a combustibles están mostrando tasas de crecimiento negativas durante el último año, lo cual resulta bastante preocupante. En el caso, aquí simplemente por mostrar algo sectorial, el sector de vehículos automotores mostró unas tasas de crecimiento positivas el año pasado que generaban como una situación esperanzadora, básicamente asociada a exportaciones de vehículos a México, pero eso se paró en el periodo posterior, no se sostuvo en el último año. Termino con la parte fiscal de manera muy breve, porque está muy vinculada a las preocupaciones que surgen por esta caída del precio del petróleo y este posible deterioro en un entorno internacional que ha sido muy favorable a Colombia en los últimos años. Y quiero dividir las palabras que voy a decir sobre el tema fiscal en 2 partes, para resumirlo de una manera un poco caricaturizada antes de que el viceministro nos explique la situación con mayor detalle. Pero básicamente creo que el tema fiscal se puede ver desde un punto de vista de lo urgente y desde otro punto de vista de algo más estructural, de una visión de mediano plazo. Lo urgente es que simplemente para el año entrante faltan unos recursos para cubrir el presupuesto presentado por el gobierno. El presupuesto presentado por el gobierno le faltaban 12.5 billones de pesos por cubrir. Y eso sucedía a pesar de que ese presupuesto contenía, y a pesar de los ajustes que se han hecho, contiene todavía una reducción en los gastos no significativa, una reducción significativa en los gastos, ¿no? No despreciable, una reducción no despreciable en los gastos. El gasto, cuando uno quita la parte de amortizaciones de deuda, lo que es gastos de inversión y gastos de funcionamiento del gobierno, pasarían de un 21.1% del PIB en el 2014 a un 20.5% del PIB en el 2015. A pesar de que esa reducción, por lo menos como porcentaje del PIB, es bastante importante, faltan 12.5 billones de pesos para cubrir el presupuesto. Ahora, para cubrir ese hueco se han planteado una serie de medidas. No voy a entrar en detalle, básicamente el viceministro seguramente ahora nos contará las medidas del impuesto al patrimonio, del impuesto de aumentar el CRE, etcétera. Pero quiero simplemente poner en perspectiva lo que implican esas medidas cuando uno mira la situación a 10 años o por lo menos a 4 años con el cuatrienio, al periodo del gobierno actual. Lo primero que vale la pena decir es que la situación fiscal debe mirarse en el contexto de una regla que se estableció, de que el déficit fiscal debe ir bajando gradualmente en los próximos años. Esa es una regla sobre la cual yo diría que hay un consenso total entre los economistas y hay un consenso
consenso total también a nivel político, o por lo menos hubo ese consenso cuando se aprobó la regla. Esta fue una regla que propuso en su momento el gobierno de Uribe, se empezó a discutir ahí a finales de los años 2009, comienzos del 2010, y se consolidó y se presentó formalmente al Congreso después, ya durante el gobierno de Santos. Entonces, de los dos principales ejes, digamos, de la política pública que hay hoy en las discusiones nacionales, el uribismo, digamos, y el santismo, ambos están totalmente de acuerdo con que era importante ir bajando gradualmente el déficit fiscal. Y se pasó una ley en el Congreso que implica que el déficit estructural, no va a entrar en el detalle de lo que significa ese estructural, pero el déficit, para ponerlo sencillo, el déficit fiscal del gobierno nacional debe ir bajando de niveles que hoy serían del orden de 2.3% del PIB a 1.9% del PIB en el año 2018 y seguir bajando hacia 1% del PIB en el año 2022. Eso, repito, es un elemento clave de consenso y clave para el buen funcionamiento de la economía, que ha permitido un buen reconocimiento de la economía colombiana en el exterior. Ahora, en las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda sobre el futuro de la economía colombiana y sobre el futuro del gasto público, unas proyecciones que quedan consignadas en lo que ellos llaman el marco fiscal de mediano plazo, esa regla fiscal se cumple. Pero esa regla fiscal, ¿cómo se cumple? Se cumple con unas líneas como esta, unos ingresos que están representados en la línea azul y unos gastos del gobierno que están en la línea roja. Esos gastos del gobierno que están en la línea roja, lo que muestran es que lo que está previsto por parte del gobierno, mirando a los próximos años, es que el gasto baje sistemáticamente, de 19.5% del PIB con esta medición a 18.7% en el 2018. Una caída importante del gasto que en la práctica va a ser muy difícil de realizar. Va a ser muy difícil de realizar por muchísimas razones, pero porque hay necesidades enormes en el frente de la salud, con una ley de salud que se aprobó que implica obligaciones gigantescas para el Estado, por problemas, unos compromisos sobre educación, sobre apoyo a la primera infancia, sobre necesidades de inversión en el sector rural, sobre necesidades de inversión en infraestructura, sobre las cuales estaban hablando en el panel anterior, cosas que hacen, a mi juicio, virtualmente imposible creer que el gasto público va a bajar en el futuro. Por supuesto que hay que hacer muchísimos esfuerzos para racionalizar el gasto público y para que el gasto público se haga en los sectores que realmente lo necesitan. Pero pensar que hacia el futuro vamos a poder bajar el gasto público de la forma como está prevista en estos escenarios, creo que realmente es imposible. Los cálculos que hemos hecho Fedesarrollo al respecto, lo que sugieren es que los gastos que lo que se requeriría adicional a lo que está previsto en esos escenarios es un gasto del orden de 2.1% del PIB y que se requerirían recursos adicionales para cubrir ese gasto con respecto a lo que estaba previsto en las reglas vigentes de 2.1% del PIB. Eso es algo así como unos 14 o 15 billones de pesos. Ahora, la propuesta del gobierno genera solamente 1.4% del PIB en los próximos años, genera más o menos los 12.5 billones de pesos. Pero el punto más importante que quiero dejar es que esos cálculos están basados en un supuesto de que los próximos años tendríamos unos niveles de precio como los que existían y los que se proyectaban por parte de muchos analistas hace 2 meses, con que se suponía que el precio del petróleo seguiría siendo un precio del petróleo del orden de 97, 100 dólares el barril, pero ya hoy realmente lo que nosotros avisorábamos como un riesgo importante, pero un riesgo y no una realidad, creo que se está volviendo cada día más una realidad. Hoy tenemos el precio del petróleo, el WTI, por ejemplo, por debajo de 90 dólares el barril. Hemos tenido esa reducción dramática que mostré antes en los precios WTI y Brent, y por lo tanto los faltantes de recursos públicos son mayores de lo que teníamos, de lo que acabo de describir. Lo que habíamos dicho en los análisis de Fedesarrollo hace unos 6 meses era que si un escenario como el que estamos viendo se llegara a presentar, y ya hoy creo que está abriendo una realidad, la necesidad de recursos ya no era de 2.1% del PIB, sino de cerca de 2,5 a 3% del PIB. Eso implica que las necesidades de reforma tributaria pueden ser bastante más altas
de las que se están planteando y que por lo tanto no podemos quedar tranquilos con una reforma tributaria como la que se ha propuesto hasta ahora, y que muy probablemente, y esta es la preocupación central, el tema de una reforma tributaria, si pasa lo que se está proponiendo ahorita, va a seguir vigente durante el año entrante y vamos a tener que seguir discutiendo la necesidad de ajustes adicionales en el frente tributario. Ahora, eso en parte por la necesidad de más recursos y en parte, y esta es la última diapositiva, por la necesidad de hacer una reforma estructural que haga un estatuto tributario más acorde con el nivel de desarrollo del país, más progresivo, más redistributivo y más técnico. Un elemento a juicio nuestro desafortunado de lo que está pasando es que por resolver lo urgente, que es algo indispensable de hacer, hay que resolver lo urgente, pero estamos haciéndolo con unas propuestas que básicamente lo que hacen es aumentar la tributación sobre las empresas, en un país cuya característica es que tiene una tributación excesiva sobre las empresas y muy baja sobre las personas naturales. Las personas muy ricas de este país pagan 0 impuestos. Aquí no se pagan impuestos por parte de las personas naturales sobre las rentas de capital. Eso es un tema tabú en Colombia. En todos los países del mundo se pagan impuestos sobre las rentas de capital. En Colombia no se pagan y no hemos sido capaces de entrar a discutirlo con seriedad. Y la contraprestación de eso es que nos hemos dedicado a vender la idea de que los ricos son las empresas y las empresas no son las ricas. Los ricos son muy probablemente muchos de los dueños de las empresas, pero los ricos son los dueños, son las personas naturales y son ellos los que deben pagar los impuestos. Las empresas son las que generan actividad productiva, son las que generan empleo, y cuando se les grava de manera excesiva, lo que uno va es en detrimento de esa actividad productiva, de la inversión y del empleo. Por eso, lo que creemos nosotros es que va a ser necesario una reforma tributaria adicional a la que se está planteando hoy en día, una reforma que grave las rentas de capital de las personas naturales, que pase, por ejemplo, por la discusión de volver a ponerle impuestos a las pensiones altas. En Colombia es una vergüenza que las personas que tienen pensiones de 20, 25 millones de pesos en Colombia pagan 0 impuestos, porque son pensiones. Y que muchos de ellos magistrados, etcétera, y que va a ser necesario, desafortunadamente, porque es muy impopular, hacer ajustes en el IVA hacia el futuro. Creo que vamos a tener que discutir en algún momento, posiblemente no va a ser este año, va a ser el entrante o va a ser el siguiente, cuando nos demos cuenta de la situación que se nos viene, un aumento en el IVA posiblemente al 17 o al 18%. Básicamente esa era la presentación. En resumen, lo que tenemos es una situación muy buena desde el punto de vista de la actividad productiva, con unas perspectivas muy buenas en los próximos meses, pero con unas incertidumbres importantes que vienen del frente internacional, de lo que está pasando con los precios de los productos básicos, y que pueden implicar que esta discusión tributaria que se está dando ahorita sea una discusión que pase más allá de lo que se estaría haciendo en el presente año. Muchísimas gracias.